Hay una palabra, un término, un vocablo que está muy de moda en la actualidad. Es un término, una palabra que está dominando en muchos círculos a nivel mundial. Y es la palabra inclusividad. Inclusividad. Yo pienso de que con esta palabra, que detrás de ella hay una ideología, hay una filosofía, hay un criterio, lo que se procura es eliminar todo tipo de barreras y trascender más allá del orden de lo creado por Dios. Pero evidentemente la inclusividad tiene un aspecto bueno, un aspecto positivo. Y me refiero, cuando hablo de inclusividad positiva, al hecho de que nosotros deberíamos anhelar como sociedad, por ejemplo, que las personas adultas tengan derecho a un trabajo digno. ¿Verdad que sí? Porque después que usted pasa de los 40, ninguna empresa lo quiere contratar. Porque se entiende de que usted puede enfermarse más y puede rendir más. Y puede rendir menos, perdón. Entonces, si hablamos de inclusividad en ese sentido, entonces la inclusividad es positiva. Otra manera en que la inclusividad vale la pena promoverla es, por ejemplo, con el caso de personas que tienen ciertas condiciones que en la actualidad se le llama ciertas condiciones especiales, ciertas condiciones físicas especiales, como por ejemplo los niños y los adolescentes y los jóvenes que padecen de autismo, que es un trastorno físico que provoca que la persona no sea normal desde nuestro punto de vista, como nosotros entendemos la normalidad. Sin embargo, por ejemplo, hay un joven llamado Alcibíades Alejandro Polanco Capellán, conocido como Alci, que él padece ese tipo de trastorno físico, el autismo. Y sin embargo, este joven, a pesar de esa condición que se llama el espectro autista, se graduó recientemente de la carrera de comunicación social en la Universidad Dominicana OIM, siendo el primer licenciado de esa carrera con la condición de autismo en el país. Y eso lo celebramos, y eso lo aplaudimos. Y debemos de anhelar como sociedad de que personas que tengan algún tipo de discapacidad puedan insertarse en el mercado laboral y puedan ser tomadas en cuenta para trabajar en cualquier empresa y puedan ganar en las mismas condiciones que las otras personas el mismo salario. Jesucristo debería promover. En caso la inclusividad, yo creo que la Iglesia de Jesucristo debería promoverla y apoyarla. Pero hay otro tipo de inclusividad. Es una inclusividad negativa. Y yo diría que en muchos aspectos es una inclusividad diabólica. Es una inclusividad que trata de trastornar el orden de lo establecido en las sociedades y también el orden de lo creado por Dios de acuerdo a su santa voluntad. De ahí que hablamos en el tiempo presente del lenguaje inclusivo. Y hablamos también de una sociedad inclusiva. Y todo esto en parte de un movimiento en la sociedad actual a nivel mundial, donde organismos internacionales están tratando de empujar a Occidente, al mundo occidental, para de agenda y de este tipo de ideología. Cuando hablamos de lenguaje inclusivo significa de que ya no hay
o no debería haber género masculino y femenino. Así que ya no debería ser llamado, si es hombre, él, y si es mujer, ella, sino que este tipo de lenguaje inclusivo que quiebra y resquebraja las normas gramaticales aceptadas mundialmente. Por ejemplo, se inventan palabras como ella, es decir, en vez de decir él o ella, cuando la persona no se siente hombre o cuando la persona no se siente mujer, entonces hay que llamarle ella. Ya ustedes saben, tremendo disparate. Así que ya no se podría en un futuro, si eso sigue avanzando, a la casa llamar casa, sino case. Al toro no se le podría llamar toro si no se siente toro, sino tore. Todo ello, hermanos, este lenguaje inclusivo tiene detrás de sí una ideología respaldando este tipo de cosas para tratar de cambiar nuestra mentalidad y hacernos creer de que hay más de dos géneros en el mundo, el género masculino y el género femenino. Recientemente en Chile, un asunto también que llama un poquito, que da risa, la degradación a la que, y a la vez da pena, pero para que ustedes vean la degradación a la que la humanidad está llegando. En Chile, en el Congreso de Chile, los diputados, o unas cuantas diputadas, introdujeron un proyecto de ley donde se dice lo siguiente: se deberá fomentar la implementación de programas para informar veraz y adecuadamente sobre la menstruación. Eso no hay nada malo, ¿verdad? Y sus vínculos con la salud. Además, se establece el deber de facilitar la capacitación de profesionales de la educación sobre estos contenidos, entre otras obligaciones. Quienes dieron testimonio a favor del proyecto fueron las diputadas Mercedes Bulnes, Lorena Pizarro, Marisela Santibáñez, Erika Olivera, Daniela Sorrano y Carolina Tello. Según el comunicado, argumentaron que el concepto de menstruante, ese es el término nuevo, persona menstruante, incluye a cualquier ser humano que esté en situación de menstruar. Pero yo les pregunto a ustedes, mis hermanos y amigos, ¿quiénes son las personas que menstruan? Pero parece, según esta disposición o este proyecto de ley, toda persona que tiene la capacidad o la situación de menstruar. Dice que este proyecto usa el término persona menstruante para incluir no solo a las mujeres, sino que también a las personas transgénero y no binarias. Lo que analizado en su discusión, debido a que el término mujer generaría problemas con la ley de identidad de género para personas que sí menstruan. ¿Qué les parece? Como hombres trans y personas no binarias. ¿Qué les parece? Detrás de este tipo de inclusividad, lo que hay detrás es una agenda, una ideología antidios y anticristiana. Nosotros no aceptamos ni promovemos ni creemos en este tipo de inclusividad porque está opuesta y es contraria a lo que Dios ha creado. Ahora yo quiero que vayamos a Efesios, el capítulo número 1, versículos 11, 13 y 14. Efesios capítulo número 1, versículos 11, 12, 13 y 14, para que veamos una verdadera y real inclusión. Una inclusión en Cristo. Y para que ustedes vean que este elemento es importante en el texto, yo quiero resaltar
algunas expresiones que nos hablan y que tratan de esta verdadera y legítima inclusión. Dice el texto, versículo número 11, en Él asimismo, en Cristo asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y noten el lenguaje inclusivo ahora, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Pero ahora continúa diciendo el texto, versículo 13, en Él también, ¿quiénes? Vosotros, ustedes, los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí sí tenemos un verdadero lenguaje inclusivo. Nosotros los judíos y ustedes los no judíos en Cristo participan de una genuina y de una verdadera inclusividad. Hermanos y amigos, solo en Cristo hallamos verdadera inclusión en el reino de Dios. Solo en Cristo, personas de diferentes nacionalidades, culturas, raza, color, idioma, hallan verdadera inclusión y verdadera inclusividad en el reino de Dios. Esa es la inclusividad que usted y yo debemos promover. Esa es la inclusión que nosotros debemos alentar. Esa es la inclusión a la que cada hermano que ha creído en Jesucristo en esta mañana recibe por la gracia de Dios por medio de la fe. Y esa es la inclusividad que los no creyentes que nos acompañan, que todavía no se han convertido al Señor, pueden recibir a través de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué nos dice el texto acerca de esta verdad de que solo en Cristo usted y yo hallamos verdadera inclusividad en el reino de Dios? Nos dice dos cosas acerca de esta realidad de la verdadera inclusividad. Primero, los versículos 11 y 12 nos comunican el pensamiento de que todos nosotros sea de Dios. Y todos nosotros somos de la herencia de Dios. Todos nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, participamos y somos parte de la herencia de Dios. Dice el versículo número 11 al principio. En Él asimismo tuvimos herencia. Noten el tiempo pasado. Tuvimos herencia porque esa herencia, aunque en cierta manera es futura, en su plena realización, en Cristo y desde antes de la fundación del mundo, Dios nos la dio y en la conversión es nuestra posesión plena en la persona de nuestro amado y bendito Salvador. En Él asimismo tuvimos herencia. Pero esta herencia o esta expresión en Él asimismo, que los creyentes indicar dos cosas. En primer lugar puede indicar que los creyentes en Cristo participan y tienen derecho por la gracia de Dios a los bienes que Cristo ha recibido de parte del Padre. En otras palabras, todas las cosas. Dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, dice Pablo en Romanos el capítulo número 8:32, el que no escatimó, es decir, el que no perdonó, al que no libró ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? En el capítulo 8 también dice que nosotros somos herederos, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos
juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En la primera carta de Pedro, en el capítulo número 1, Pedro alaba y Pedro glorifica y bendice al Padre, diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Hermanos, tenemos una herencia. Y vamos a disfrutar de esa herencia por toda la eternidad, porque esa herencia está, dice, reservada en los cielos para nosotros que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Pero hay otra manera de traducir el texto en el versículo número 11 de Efesios, el capítulo número 1. Porque a veces la manera en cómo está redactado el texto en el idioma en que el autor escribió puede ser interpretado a veces más de una manera. Y en este caso hay algunos estudiosos de la palabra de Dios que entienden que cuando la Reina Valera traduce en Él asimismo tuvimos herencia, podría también traducirse de la siguiente manera: en Él también nosotros fuimos hechos herencia. Fuimos hechos herencia. Lo que nos está indicando es que la iglesia, que cada creyente, que todos los hermanos de la iglesia, todos los miembros de la iglesia verdadera son la herencia de Dios. Y eso está muy de acuerdo con el contexto también, porque miren el versículo número 14. Hablando del Espíritu Santo, el texto dice que el Espíritu Santo es las arras. Lo vamos a explicar ahorita, lo que significa arras. Es las arras de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida por Dios para alabanza de su gloria. La redención de la posesión adquirida. Esa posesión adquirida que será rescatada o será plenamente redimida o plenamente comprada, somos nosotros, es la iglesia. Y quien adquiere ese campo, el que adquiere esa herencia, el que compra esa herencia es Dios a través de el derramamiento de la preciosa sangre de Cristo. Así que podemos juntar los dos conceptos y decir que por un lado, en la gracia de Dios y desde toda la eternidad, Dios decidió que cada creyente en Cristo fuera heredero juntamente con Cristo de todos los bienes de Dios por toda la eternidad. Pero por otro lado podemos afirmar de la misma manera de que la herencia de Dios somos nosotros y que nosotros hemos sido hechos por la muerte de Cristo, por el precio pagado en la cruz del Calvario, hemos sido hechos la herencia de Dios. Miren el capítulo número 1, versículo número 18. Allí se está orando, pidiéndole a Dios sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Y dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepan cuál es la esperanza a que Él les ha llamado. O sea, Dios quiere iluminar nuestro entendimiento, nuestros ojos del corazón, para que nosotros podamos conocer y podamos saber y podamos experimentar, como dice el versículo número 18, cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Que es el texto que nos toca en la semana que viene, en la voluntad de Dios. Pero también dice, para que la gloria de su herencia, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia, ¿dónde? En los santos, en los santos. La gloria de su herencia en los santos, porque los santos, es decir, aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo y han sido apartados para Dios en Cristo, somos la herencia de Dios.
Así como Israel en el Antiguo Testamento era reconocida como la heredad de Dios, como la herencia, como la posesión de Dios, así también la iglesia en el Nuevo Testamento es el pueblo adquirido por la preciosa sangre de Cristo. Así que la base de esa inclusión de los creyentes en Jesucristo para participar de esa herencia y para ser parte de la herencia de la posesión de Dios, esa base es en Cristo. Y dice el texto también, versículo número 11, en cuanto a la base, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas, ¿según qué? El designio de su voluntad. ¿En qué se basa esta posesión de herencia? De que usted y yo seamos herederos juntamente con Cristo y de que nosotros seamos la herencia de Dios. Bueno, el hecho de que Dios tenía un propósito desde antes de la fundación del mundo y Él nos predestinó para que nosotros podamos ser partícipes de esta herencia, habiendo sido predestinados, destinados previamente por el Padre, antes de la fundación del mundo, conforme al propósito de Dios. Y ese propósito es de parte de aquel, dice, que hace todas las cosas, y el verbo hace aquí es la palabra energeo, que energiza, que da la energía. Dios da la energía. Es decir, Dios no solamente se propone hacer algo, sino que Dios también tiene la capacidad para hacer que lo que Él se propuso se lleve a cabo de manera perfecta. Porque Él obra en todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Cuántos adoran a Dios en esta mañana? Y le dicen, gracias Señor, porque no solamente te lo propusiste, no solamente lo quisiste, sino que lo estás llevando a cabo por tu poder. ¿Cuál es el propósito? Dice el versículo 12. ¿Cuál es la finalidad? A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Me encanta lo que dice una antigua confesión de fe, o un catecismo más bien de fe por los años 1600 y pico, en la teología reformada, el catecismo de Westminster. Un catecismo venía siendo como un documento doctrinal de preguntas y respuestas. Y una de las preguntas del catecismo es, ¿cuál es el fin o el propósito del hombre, del ser humano? Y el catecismo responde, el fin, el propósito del hombre, es decir, de los seres humanos, hombres y mujeres, es, ¿cómo dice? Glorificar eternamente a Dios, o glorificar a Dios y gozarnos eternamente en su presencia. Ese es el fin nuestro. Glorificar a Dios y gozarnos en su presencia. Nuestro mayor gozo, hermanos, es Dios mismo. Cristo es nuestro mayor gozo. Y con Él estaremos por toda la eternidad. Por eso dice el texto, nosotros que primeramente esperábamos en Cristo, judíos, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. En segundo lugar, decimos que solo en Cristo hallamos verdadera inclusión en el reino de Dios, no solamente porque participamos y somos parte de la herencia de Dios, sino en segundo lugar porque todos los que estamos en Cristo hemos recibido el Espíritu de Dios. Hay inclusividad en el reino de Dios porque todos nosotros, no importa raza, cultura, color, lengua, si hemos creído en Cristo y si estamos en Cristo, recibimos el Espíritu de Dios. Dicen los versículos 13 y 14, en Él también ustedes, es decir, ustedes los no judíos, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ese Espíritu Santo de Dios es las arras
de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida por Dios para la alabanza de su gloria. Yo quisiera resaltar 3 elementos importantes acerca de esta bendita realidad, de esta inclusividad, de esta inclusión, de tener parte y de recibir el Espíritu de Dios. En primer lugar, el requisito. En segundo lugar, la bendición. Y en tercer lugar, la meta. ¿Cuál es el requisito? En otras palabras, ¿qué condición debe darse o qué condiciones deben darse para que ocurra eso que el apóstol Pablo llama el sello del Espíritu Santo? Que por cierto, noten de que todos los verbos están en tiempo pasado. Pero hay un verbo principal y hay 2 verbos secundarios que apoyan o que dependen de la idea principal del verbo principal. El verbo principal es: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero hay 2 verbos que están en lo que se llama gerundio, en el idioma griego participio. Habiendo recibido la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. En segundo lugar, habiendo creído en él, entonces fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El requisito para ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué debe darse como fundamento, como base, para que una persona sea sellada con el Espíritu Santo, para que reciba esta bendición? En primer lugar, la persona tiene que haber oído, haber escuchado. ¿Pero qué debe haber escuchado? La palabra de verdad. Y debe escuchar el evangelio de vuestra salvación. Palabra de verdad y evangelio de vuestra salvación es lo mismo. El evangelio que trae salvación es la palabra de verdad. Entonces ahí está la primera condición para ser sellado con el Espíritu Santo. La persona tiene que haber escuchado la palabra de verdad, que es el evangelio que produce y trae salvación a los pecadores que se encuentran perdidos en Cristo. En otras palabras, no puede haber salvación a menos que el evangelio sea proclamado. Cuando una persona escucha la palabra de verdad, tiene la posibilidad de creer, y al creer tiene la realidad de ser salvos y de tener el Espíritu de Dios. Así que, amados hermanos, prediquemos la palabra de Dios, comuniquemos el evangelio, porque el evangelio tiene la capacidad para engendrar fe en el corazón. Dios usa el evangelio como un medio de salvación para los pecadores. Ahora, me gusta señalar y resaltar el hecho de que el evangelio no es solamente el mensaje para los inconversos. El evangelio es también el mensaje para la iglesia. Todo mensaje, toda verdad que hay en el Nuevo Testamento y proclamada o profetizada en el Antiguo Testamento es el evangelio. Y el evangelio no es solamente para los que van a creer y los que deben creer para ser salvos. El evangelio también es el mensaje para la iglesia. Por eso nosotros no hacemos distinción entre culto de evangelización y culto de enseñanza bíblica. Porque cada vez que un hermano, si predica fielmente a Jesucristo desde el púlpito, está comunicando el evangelio aunque no haya inconversos. Y la iglesia debe escuchar todos los días el evangelio, para que el evangelio vaya haciendo los cambios de santificación para nuestra vida personal. El segundo requisito es: y habiendo creído en él. Tiempo pasado. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Algunos de ustedes saben que hay un debate eterno de qué es antes, si es la fe o la regeneración.
Dios regenera para que creamos o creemos para que Dios nos produzca el nuevo nacimiento. ¿Qué debe darse primero? Bueno, por lo menos en este texto, la base para que la persona reciba el Espíritu Santo como sello es haber oído la palabra de verdad, el Evangelio, y creer en Cristo. Porque los verbos están en una forma que indica de que una cosa se da antes que la otra. Como por ejemplo en el versículo número 11, en él asimismo tuvimos herencia. ¿Y por qué tuvimos herencia? Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Cuándo ocurrió la predestinación? En la eternidad. Y ese habiendo sido predestinados, lo que nos quiere decir es que va delante de la herencia. En el versículo número 15 del capítulo número 1, Pablo dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. En otras palabras, para que Pablo pudiera dar gracias por los creyentes de Éfeso, tenía primeramente que haber escuchado acerca de la fe y el amor de ellos. Pero el Nuevo Testamento tiene una capacidad increíble para presentarnos cosas que aparentemente son contradictorias y que nosotros no podemos reconciliar. Porque la Biblia también afirma de que aunque el creer es nuestra respuesta al mensaje del Evangelio, ese creer no se produce de suyo. Ese creer no es el resultado de la iniciativa humana, sino que es el resultado de la gracia de Dios en la persona. Efesios, el capítulo Hechos, vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo número 18, versículo 27. Esto es cuando Apolos, un predicador lleno de sabiduría y de poder y de elocuencia, deseaba ir a pasar a una provincia llamada Acaya, donde se encontraba la famosa ciudad de Corinto y la iglesia de Corinto. Y dice el versículo 27 del capítulo 18: y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que los recibieran. Es decir, Apolos no era un chivo que estaba saltando de un lugar a otro, de una iglesia a otra, sin ningún tipo de autoridad en la iglesia local. Fíjense que la iglesia de Éfeso le escribe a los hermanos de Acaya que los recibieran. Él no estaba por su cuenta. Y sigue diciendo: y escribieron a los discípulos que lo recibieran, y llegado él allá, es decir, llegado a Acaya, fue de gran provecho. ¿A quiénes? ¿A quiénes, hermano? Él les fue de provecho. A los que por la gracia de Dios habían creído. Usted ve que la fe no se engendra en el corazón a menos que la gracia de Dios actúe previamente. Es la gracia la que va delante, es el caballo de la gracia que va arrastrando, por así decirlo, la carreta de la fe, para que la fe sea genuina y para que la fe salve. En otras palabras, hermanos, la salvación pertenece a Jehová. Dios despierta fe por su gracia. Dios engendra la fe, Dios mueve a creer por su gracia. Nadie cree por sí mismo. De igual manera, cuando el apóstol Pedro fue a predicar a casa de Cornelio, luego de haberse ellos convertido, hubo un grupo de judíos creyentes que lo llamaron aparte porque estaban enojados porque Pedro había entrado a casa de hombres no circuncidados. Y Pedro tuvo que relatarles la visión que tuvo, toda la experiencia que
que él tuvo en aquel momento, cómo se le apareció un ángel y lo llamó a que fuera a Jope, que fuera allá a casa de Cornelio a Cesarea, pero se encontraba en Jope, para que le hablara palabras por medio de las cuales serían salvos él y su casa. Y Pedro no terminó el sermón cuando dice el texto que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban en la casa. Y eso es una lección para los que predicamos el Evangelio y para toda la iglesia. Hermanos, Dios no tiene que esperar el llamado de un hombre de Dios. A veces un llamado impertinente a la gente para obrar fe en la persona. Es decir, Dios puede obrar antes de que termine el mensaje. Dios es soberano. Y entonces Pedro, para defenderse, les contó a ellos todas esas cosas. Y entonces asintieron y dijeron, verdaderamente, en verdad, ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Quién da el arrepentimiento, hermanos? Lo da Dios. Dios lo da. El apóstol Pablo escribiendo a los creyentes de Filipo les dice, porque a ustedes les es concedido por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Quién lo concede el creer? Lo concede Dios. Entonces, aunque es la responsabilidad nuestra creer, no podemos creer a menos que la gracia de Dios vaya adelante y nos mueva e ilumine nuestro entendimiento, nuestro corazón y nos mueva a recibir el regalo de la salvación. Así que hay un equilibrio en las Sagradas Escrituras y algo que el ser humano, nosotros no podemos comprender a cabalidad. En segundo lugar, la bendición. Dice el texto, fuisteis sellados, ¿con qué? ¿Con quién? Con el Espíritu Santo de la promesa. Fueron sellados, tiempo pasado, con el Espíritu Santo de la promesa. Se llama el Espíritu Santo de la promesa porque en el Antiguo Testamento, en pasajes como Ezequiel, capítulo creo que 37, 38, por ahí, 36, y también en Joel, el capítulo número 2, las Escrituras hablan de que Dios derramaría su Espíritu sobre toda carne. Como Dios lo prometió en el Antiguo Testamento y como Cristo también lo prometió estando aquí en su ministerio terrenal, es el Espíritu Santo prometido, el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? ¿O qué hace Dios a través del Espíritu Santo? Nos sella, nos sella. Todos sabemos lo que es un sello. ¿Qué es un sello? Es como una especie de estampa que se coloca sobre cartas, sobre documentos importantes. En aquella época el sello era como de cera, se derretía la cera y entonces se utilizaba el anillo real y se colocaba sobre el sello, sobre cartas, sobre documentos oficiales, sobre contratos. Y eso indicaba varias cosas. Y nos indica a nosotros varias cosas. En primer lugar, nos habla de seguridad. Al tener el Espíritu Santo en nuestros corazones, tenemos la seguridad de que somos hijos de Dios. Y que estaremos con Él en gloria. Ese sello del Espíritu Santo también habla de autenticación, de autenticidad. Porque cuando se colocaba ese sello y se ponía el anillo del rey, ese documento era auténtico. Tenemos el Espíritu Santo, hermanos, en nuestros corazones y eso dice que verdaderamente somos de Dios. Nos autentica. Hay una autenticidad. En tercer lugar, nos habla de propiedad, de pertenencia. Los animales, por ejemplo, como las vacas. La gente que tiene vacas. ¿Cuáles tienen vacas aquí? ¿Nadie tiene vacas?
Pero la gente que tiene vaca o toros o quizá otro tipo de animal, para indicarle que eso es propiedad de él, ¿qué le ponen? Una estampa, un hechizo. Calientan bien el hierro con las iniciales, ¿sí? Carlos José Reyes, CJR. Se la pegan en la piel del animal. Ya usted sabe, chipeando ese animal. Pero ya tiene la estampa ahí. Donde quiera que va esa vaca o ese toro o ese buey, y yo veo CJR, pero ese es el animal mío. Ese me pertenece. Mis hermanos, tenemos el Espíritu Santo como una señal de que le pertenecemos a Dios, de que somos de Dios, si hemos creído en Jesucristo. Y nos habla de autoridad, la autoridad de Dios, el sello del Espíritu Santo como la autoridad de Dios. Ahora continúa el versículo número 14, hablando del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Esta palabra arras es muy poco conocida, pero la palabra arras nos habla de garantía, de depósito anticipado que indica de que la totalidad será pagada después con toda seguridad. Si usted renta una casa, ¿qué tiene que pagar? Un depósito. Como garantía de que va a vivir allí y que va a cumplir. De la misma manera, Dios nos ha dado el Espíritu Santo en nuestros corazones como una garantía, un pago anticipado, un depósito de los bienes eternos que la iglesia, que cada creyente habrá de recibir cuando Jesucristo vuelva y por toda la eternidad. El Espíritu Santo mismo forma parte de esos bienes del siglo venidero. Cuando hablamos del siglo venidero, nos estamos refiriendo a todas las épocas que vendrán a partir del milenio y por toda una eternidad. Él es parte de esos bienes de la herencia. Él es parte de las cosas que nosotros habremos de recibir por toda la eternidad. Pero el Espíritu Santo es traído al presente y es entrado, metido al corazón de la persona para que Dios nos diga, para que nosotros sepamos de parte de Dios que la totalidad de la herencia, que la totalidad de los bienes del siglo venidero nos serán dados de manera completa, porque ya Dios nos dio una parte, el Espíritu Santo. Hermanos, ¿y qué parte? ¿Qué parte? El Espíritu de Dios mismo. Dios mismo habitando en medio de su pueblo. Dios mismo habitando en tu corazón. Dios haciendo morada en nosotros. La realidad del siglo presente ha sido traída, la realidad del siglo futuro, ha sido traída al presente por la muerte y la resurrección de Jesucristo y por la venida del Espíritu Santo. Lo futuro, Dios lo trae a la actualidad. Así que estamos viviendo la vida del siglo venidero en el presente, pero esperamos la consumación cuando Cristo vuelva y todas las cosas sean hechas nuevas. De ahí yo creo, y ya casi termino, de que esta es la razón por la cual textos del Antiguo Testamento que se refieren al Israel literal en el Antiguo Testamento se aplican a la iglesia en algunos momentos. El nuevo pacto anunciado en la profecía de Jeremías en el capítulo número 33, donde Dios dice que haré un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. Pondré mis leyes en la mente de ellos, en su corazón las escribiré y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Eso que fue anunciado a Israel para el cumplimiento en el siglo venidero, hermanos, eso se cumple en la iglesia, porque el siglo venidero también lo tenemos aquí en la actualidad y disfrutamos del siglo venidero en el presente. Por eso, los pactos que Dios estableció y concertó con Israel, como el pacto con Abraham, algunas de esas bendiciones son cumplidas en la iglesia, pero eso no significa de que no serán cumplidas en el pueblo de Israel.
en el Israel creyente en el tiempo de la gran tribulación para entrar en el reino milenial. ¿Y cuál es la meta? Dice el texto que el Espíritu Santo es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida por Dios para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Así que mis amados hermanos y amigos, todos nosotros, si creemos en Cristo, formamos parte, tenemos inclusión dentro del reino de Dios. Participamos de la herencia y somos parte de la herencia. Y tenemos al Espíritu Santo como sello que garantiza nuestra herencia y como depósito anticipado de la herencia que habremos de recibir por los siglos de los siglos. Glorifiquemos a Dios y digámosle: Señor, gracias porque formamos parte de tu pueblo. Pero hay una mala noticia dentro de esta buena noticia de la inclusión en el reino de Dios. Porque si es verdad que solo en Cristo hallamos verdadera inclusión en el reino de Dios, sin Cristo solamente tenemos exclusión del reino de Dios. Y nadie que no crea en Él podrá participar de estas bendiciones. Por lo tanto, amigo, te animamos y te soltamos a que en esta mañana creas en el Hijo de Dios, que murió por tus pecados, tomó tus pecados en su cuerpo sobre el madero, cargó con nuestra maldición y resucitó triunfante de entre los muertos. Quiero que se pongan de pie, por favor. Y vamos a orar. En lo que la agrupación va subiendo, nosotros oramos y cantamos juntamente con ellos. Señor y Padre, te alabamos y te glorificamos en esta mañana. Señor, te damos las gracias por hacernos parte de tu reino, por ser incluidos por tu gracia en el grupo de los salvados. Señor, y qué privilegio tan grande, porque ¿quiénes somos nosotros? Que en tu gracia, Señor, nos hayas introducido, incluido dentro del grupo de los salvados. Alabado tu nombre por siempre, Padre. Gracias por esta herencia. Y gracias también porque nosotros somos tu herencia. Nosotros nos gozaremos en ella y nos gozaremos en ti. Y tú te gozarás en nosotros por la eternidad, cuando seamos presentados en la gloria, sin mancha y con alegría. Gracias por el Espíritu Santo, que tenemos en el corazón como sello y garantía de esa realidad que vendrá y que ya ha venido en Él, por tu gracia y tu misericordia. Señor, oramos por los hermanos aquí, que han venido con preguntas, con interrogantes, con debilidades, con pruebas, con enfermedades, desanimados quizás. Señor, visítalos en esta mañana. Toca sus corazones de nuestros hermanos, que puedan sentir tu presencia en esta mañana, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, se mueva con poder en el corazón de cada creyente. Que tú ministres, Señor, las almas de los hermanos. Y que tú también ministres en el corazón de los amigos que no te conocen. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.